Y si te dijera que esa sensación de distancia que has estado sintiendo últimamente, ese extraño espacio que parece haberse abierto entre tú y todo lo demás, no es una señal de que algo anda mal, sino exactamente lo contrario? Y si te dijera que esa quietud incómoda, ese silencio interior que a veces confundes con vacío o depresión o simple cansancio, es en realidad el sonido de algo profundo moviéndose dentro de ti. ¿Algo que ha estado esperando durante mucho tiempo su momento para emerger? Quiero que te tomes un momento ahora mismo, mientras escuchas esto, y sientas tu cuerpo. No necesitas cambiar nada, solo observa. Quizá notes una tensión en los hombros o una respiración un poco más superficial de lo habitual. Tal vez sientas una presión suave en el pecho o una sensación de estar suspendido, como si estuvieras esperando algo sin saber exactamente qué. Esta sensación, esta cualidad particular de la experiencia que no puedes nombrar completamente, es importante. No es accidental. Nada de lo que estás sintiendo es accidental. La mayoría de las personas pasan toda su vida mirando hacia afuera. Buscan respuestas en los demás, en los libros, en los maestros, en las relaciones, en el trabajo, en los logros. Y no hay nada inherentemente equivocado en eso. Pero hay algo que se pierde en esa búsqueda constante hacia el exterior, algo esencial que solo puede encontrarse cuando la atención se vuelve hacia adentro. Y cuando digo hacia adentro, no me refiero a pensar más o analizar más o entender más intelectualmente. Me refiero a algo mucho más simple y al mismo tiempo infinitamente más complejo, la capacidad de sentir lo que está sucediendo en el espacio interior de tu propia experiencia. Quizá has notado últimamente que ciertas cosas que solían importarte ya no tienen el mismo peso. Conversaciones que antes te energizaban ahora se sienten superficiales, casi dolorosas en su falta de profundidad. Personas con las que solías pasar tiempo ahora parecen estar hablando un idioma diferente, no porque hayan cambiado necesariamente, sino porque algo en ti ha comenzado a cambiar. Y este cambio no llegó de repente. Ha estado gestándose durante meses, tal vez años, en lugares tan profundos de tu psique que tu mente consciente apenas podía percibirlo. Hay momentos en los que te encuentras mirando por la ventana sin pensar en nada en particular y en esos momentos sientes algo extraño, una combinación de melancolía y paz, de soledad y plenitud. Es como si estuvieras parado en el umbral entre dos mundos, uno que conoces bien y otro que apenas comienzas a intuir. Y en esos momentos, si eres lo suficientemente quieto, puedes sentir una presencia. No es algo externo a ti, no es un espíritu ni una entidad separada. Es más bien como si una parte más profunda de ti mismo estuviera finalmente encontrando el espacio para respirar, para existir, para hacerse conocida. Carl Jung pasó gran parte de su vida explorando estos territorios interiores, no como un académico distante sino como alguien que se atrevió a descender a sus propias profundidades y regresar con mapas. No de certezas sino de posibilidades. Jung entendió que el inconsciente no es simplemente un depósito de recuerdos reprimidos o deseos olvidados. Es un océano vivo, pulsante, lleno de patrones y símbolos y energías que buscan constantemente expresarse en nuestra vida consciente. Y cuando estos patrones comienzan a moverse, cuando el inconsciente comienza a hablar más fuerte, a menudo lo experimentamos primero no como claridad sino como confusión, no como dirección sino como desorientación. Jung hablaba del sí mismo con mayúscula, ese centro organizador de la psique que es mucho más amplio que el pequeño ego con el que nos identificamos la mayor parte del tiempo. El ego es necesario, por supuesto. Es la parte de nosotros que navega el mundo cotidiano, que toma decisiones, que mantiene nuestra identidad social. Pero el ego no es quien realmente somos. Es más bien como un embajador del sí mismo, un representante que a veces olvida que está representando algo mucho más grande que él mismo. Y cuando el sí mismo comienza a reclamar su lugar, cuando comienza a exigir ser reconocido y escuchado, el ego experimenta esto como una amenaza, como una pérdida de control, como una distancia inquietante de todo lo familiar.
En este momento quiero compartir contigo algo que he llegado a entender a través de años de observación, tanto de mi propia experiencia interior como de las experiencias de innumerables personas que han atravesado este proceso de transformación. Hay señales específicas, patrones reconocibles que indican que algo profundo está sucediendo dentro de ti. No son señales que puedas forzar o fabricar. Son más bien como huellas en la nieve que revelan que algo ha pasado por ahí, algo real y vivo, incluso si no lo viste directamente. Voy a compartir contigo estas señales, no para que las busques activamente, sino para que puedas reconocerlas si ya están presentes en tu vida. Y te invito a quedarte hasta el final, porque cada señal se construye sobre la anterior y juntas forman un mapa de un territorio que quizá ya estás atravesando sin haberle puesto nombre todavía. La primera señal es esta sensación de distancia que mencioné al principio, pero necesito que la exploremos más profundamente porque es fácil malinterpretarla. No es simplemente que te sientas desconectado o apático. Es algo más sutil. Es como si estuvieras viendo tu propia vida desde un ángulo ligeramente diferente, como si hubieras subido unos pocos escalones y ahora pudieras ver patrones que antes eran invisibles para ti. Estás en una reunión familiar y de repente te das cuenta de que puedes ver las dinámicas jugándose, los roles que cada persona está interpretando, las necesidades no expresadas que impulsan las conversaciones. Y no lo ves con juicio necesariamente, sino con una especie de curiosidad tranquila, casi científica. Esta perspectiva no te hace sentir superior. De hecho, a menudo viene acompañada de una humildad profunda porque comienzas a ver tus propios patrones también, tus propias repeticiones, las formas en que tú también has estado interpretando un papel sin darte cuenta completamente. Pero lo importante es que ahora hay un espacio entre tú y esos patrones. Ya no estás completamente identificado con ellos. Hay una parte de ti que puede observar, que puede testificar, que puede decir, ah, ahí está ese patrón otra vez. Ahí está esa reacción automática. Ahí está ese miedo familiar. Este espacio, esta distancia, es precisamente lo que permite la transformación. Sin ella, estamos completamente atrapados en nuestras identificaciones, completamente fusionados con nuestras historias sobre quiénes somos. Pero cuando aparece este espacio, aunque se siente incómodo o extraño al principio, es como si una mano invisible hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabías que existía. Y esa mano, esa presencia que crea el espacio, es el sí mismo. No es que el sí mismo sea algo nuevo que acaba de aparecer. Siempre ha estado ahí, en el fondo, organizando tu vida de maneras que tu ego no podía comprender. Pero ahora está comenzando a hacerse más consciente, más presente, más insistente en ser reconocido. Quizá has tenido la experiencia de estar en medio de una conversación importante, una conversación que hace unos meses te habría absorbido completamente y de repente te encuentras observándote a ti mismo hablar. No es disociación exactamente. Todavía estás presente, todavía estás participando, pero hay una parte de ti que está un paso atrás, observando. Y en esa observación hay una calma extraña, como si supieras que lo que estás diciendo, lo que la otra persona está diciendo, todo es parte de un guión más grande, una danza más amplia. Esta experiencia puede ser desconcertante al principio. Puedes preguntarte si estás perdiendo tu capacidad de conectar, si te estás volviendo frío o distante. Pero no es eso. Es que estás comenzando a habitar un nivel diferente de conciencia, uno donde puedes estar tanto dentro como fuera de tu experiencia al mismo tiempo. La segunda señal está relacionada con el tiempo y cómo lo experimentas. Hay un cambio sutil pero profundo en tu relación con la urgencia. Durante la mayor parte de tu vida, probablemente has sentido que necesitas apresurarte, que necesitas lograr cosas, que el tiempo se está acabando y debes aprovecharlo antes de que sea demasiado tarde. Esta sensación de urgencia impulsa tanto de nuestro comportamiento moderno, tanto de nuestra ansiedad y nuestro agotamiento. Pero cuando el sí mismo comienza a emerger,
cuando esa distancia interior se abre, algo cambia en tu percepción del tiempo. No es que de repente te vuelvas perezoso o desmotivado. Es más bien que comienzas a sentir un ritmo diferente, un pulso más lento y más profundo que no está sincronizado con las demandas externas de productividad y eficiencia. Empiezas a notar que hay ciertos momentos del día en los que tu energía se mueve naturalmente hacia ciertas actividades y otros momentos en los que necesitas estar quieto, simplemente estar, sin hacer nada en particular. Y cuando honras estos ritmos naturales, cuando dejas de forzarte a funcionar según un horario impuesto externamente, descubres que en realidad logras más, pero desde un lugar diferente. Desde un lugar de alineación en lugar de esfuerzo. Puedes encontrarte cancelando planes que antes habrías cumplido por obligación. No porque seas irresponsable, sino porque sientes con claridad que tu energía necesita ir a otro lugar, que hay algo más importante sucediendo en tu interior que requiere tu atención. Y cuando haces esto, cuando eliges honrar tu ritmo interior sobre las expectativas externas, puede haber culpa al principio. Puede haber una voz que te dice que estás siendo egoísta, que estás decepcionando a los demás, que deberías poder manejarlo todo. Pero debajo de esa culpa, si escuchas con atención, hay una sensación de alivio, una sensación de finalmente estar siendo honesto contigo mismo de una manera que no habías podido ser antes. Esta relación cambiante con el tiempo también se manifiesta en tu capacidad de esperar. Antes, cuando querías algo, necesitabas tenerlo ahora, necesitabas saber cómo iba a desarrollarse, necesitabas controlar el resultado. Pero ahora hay una paciencia emergente, no la paciencia forzada de alguien que está reprimiendo su impaciencia, sino una paciencia genuina que viene de confiar en que las cosas se desarrollan en su propio tiempo. Comienzas a entender lo que Jung quería decir con sincronicidad, esa cualidad misteriosa de la vida donde las cosas correctas suceden en el momento correcto, no porque las hayas forzado, sino porque te has alineado con un flujo más profundo. Recuerdo una vez estar esperando una respuesta sobre algo que me importaba mucho. Cada día revisaba mi correo electrónico con ansiedad, cada día sentía la tensión de no saber. Y luego, en algún momento, algo cambió. No fue que dejara de importarme. Fue que sentí con claridad que la respuesta llegaría cuando tuviera que llegar y que mi ansiedad no iba a acelerar ese proceso. Y en el momento en que solté esa ansiedad, no intelectualmente sino visceralmente, la respuesta llegó. No fue magia. Fue simplemente que había dejado de bloquear el flujo natural de los eventos con mi necesidad de control. Esta es la clase de experiencia que se vuelve más común cuando el sí mismo comienza a guiar tu vida en lugar del ego ansioso. La tercera señal tiene que ver con el silencio y tu relación con él. Vivimos en un mundo que tiene miedo del silencio. Llenamos cada momento con ruido, con distracción, con estímulo constante. Música de fondo, podcast, redes sociales, televisión, conversación. Cualquier cosa para no tener que enfrentar el silencio. Y esto no es accidental. El silencio es donde el inconsciente puede hablar. El silencio es donde el sí mismo puede hacerse escuchar. Y si estás completamente identificado con tu ego, con tus historias sobre quién eres, el silencio es aterrador porque amenaza con revelar que esas historias son solo eso, historias, construcciones. No la verdad fundamental de tu ser. Pero cuando comienzas a atravesar este proceso de transformación, tu relación con el silencio cambia radicalmente. Al principio, puede que busques el silencio de manera consciente, no porque sea cómodo sino porque sientes que lo necesitas de alguna manera fundamental. Te encuentras apagando la música en el auto y simplemente conduciendo en silencio. Te encuentras sentado en tu habitación sin tu teléfono, sin ninguna distracción, solo sentado. Y al principio esto puede ser incómodo. Pueden surgir pensamientos ansiosos, pueden aparecer emociones que has estado evitando, puede haber una inquietud física que te haga querer levantarte y hacer algo, cualquier cosa. Pero si te quedas con el silencio, si no huyes de él, algo notable comienza a suceder.
El silencio se vuelve menos vacío y más lleno. Comienzas a notar texturas en el silencio, cualidades, presencias. No son alucinaciones ni imaginaciones. Son más bien como corrientes sutiles de energía o significado que siempre estuvieron ahí pero que no podías percibir a través del ruido constante. Y en estas corrientes, en estas presencias silenciosas, está la voz del sí mismo. No es una voz literal que escuchas con tus oídos. Es más bien un saber, una certeza tranquila que surge desde adentro sin palabras o con muy pocas palabras. Puedes estar sentado en silencio y de repente saber algo sobre tu vida, sobre una decisión que necesitas tomar, sobre una relación que necesita cambiar, sobre un camino que necesitas seguir. Y este saber no viene con argumentos o justificaciones. No puedes explicárselo a alguien más de una manera que tenga sentido lógico. Simplemente sabes. Y la calidad de este saber es diferente del pensamiento ordinario. El pensamiento ordinario es ruidoso, circular, lleno de dudas y contraargumentos. Este saber es silencioso, directo, claro como el agua. Y cuando actúas desde este saber, incluso cuando no tiene sentido para los demás o incluso para tu propia mente racional, las cosas tienden a alinearse de maneras misteriosas. Con el tiempo, el silencio deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que llevas contigo. Puedes estar en medio de una ciudad ruidosa, rodeado de gente y tráfico y caos, y aún así sentir ese silencio interior, ese espacio tranquilo en el centro de tu ser que no se ve perturbado por las circunstancias externas. Este es uno de los regalos más preciosos del proceso de individuación, como Jung lo llamaba. No es que te vuelvas insensible al mundo o desconectado de él. Es que encuentras un ancla interior, un punto de quietud desde el cual puedes relacionarte con el mundo sin ser arrastrado por sus corrientes constantes. La cuarta señal se manifiesta en tus sueños, o más precisamente, en tu atención a ellos. La mayoría de las personas ignora sus sueños o los descarta como ruido mental aleatorio, restos del día procesándose sin significado particular. Pero cuando el sí mismo comienza a emerger, cuando el inconsciente comienza a hablar más fuerte, los sueños se vuelven más vívidos, más insistentes, más obviamente significativos. Comienzas a tener sueños que te persiguen durante días, imágenes que no puedes acudir, escenarios que se sienten más reales que tu vida de vigilia. Y algo en ti sabe que estos sueños están tratando de decirte algo importante. No necesitas ser un experto en interpretación de sueños para sentir esto. Es obvio en la forma en que el sueño te afecta, en la forma en que permanece contigo, en la forma en que ciertas imágenes o símbolos siguen apareciendo en diferentes variaciones. Jung dedicó años a trabajar con sueños, no porque creyera que tenían significados fijos que podían ser decodificados como un libro de códigos, sino porque entendió que los sueños son el lenguaje natural del inconsciente, la forma en que las partes más profundas de nosotros se comunican con nuestra conciencia de vigilia. Quizás sueñas con estar en una casa con habitaciones que nunca habías notado antes. Abres una puerta y descubres un espacio entero que siempre estuvo ahí pero que de alguna manera habías pasado por alto. O sueñas con viajar, con estar en caminos desconocidos, con perder tu equipaje o tu pasaporte o tu camino. O sueñas con agua, con océanos profundos, con ríos que fluyen, con inundaciones o sequías. Estos son símbolos clásicos de transformación, de descenso al inconsciente, de encuentro con aspectos de ti mismo que han estado ocultos o reprimidos. Pero no necesitas conocer la teoría para trabajar con tus sueños. Lo que importa es que les prestes atención. Cuando te despiertas de un sueño poderoso, en lugar de inmediatamente distraerte con tu teléfono o con las tareas del día, te quedas con el sueño por un momento. Lo sientes en tu cuerpo. Notas qué emociones trae consigo. Quizá lo escribes, no para analizarlo sino simplemente para honrarlo, para decirle a tu inconsciente, te estoy escuchando. Lo que tienes que decir importa. Y este simple acto de atención, este reconocimiento, abre un canal de comunicación más profundo entre tu conciencia y tu inconsciente.
Con el tiempo, puedes comenzar a notar patrones en tus sueños. Ciertos símbolos que aparecen repetidamente, ciertas situaciones que se repiten con variaciones. Y estos patrones son como hilos que puedes seguir hacia las profundidades de tu psique, hacia las áreas que necesitan atención, hacia las partes de ti que están pidiendo ser integradas. No es trabajo fácil. A veces los sueños te muestran cosas que preferirías no ver, partes de ti mismo que has rechazado o negado, sombras que has proyectado en otros en lugar de reconocerlas como tuyas. Pero esta es precisamente la labor de la individuación, este proceso de volverse completo al integrar todo lo que eres, no solo las partes aceptables sino también las partes oscuras, difíciles, rechazadas. La quinta señal es un cambio en tus relaciones, pero no necesariamente de las maneras obvias. No es solo que algunas relaciones terminen y otras comiencen, aunque eso puede suceder. Es más sutil. Es que comienzas a relacionarte desde un lugar diferente. Antes, quizá buscabas en las relaciones algo que te completara, algo que llenara un vacío dentro de ti. Buscabas validación, aprobación, seguridad, identidad. Y esto es completamente normal. Todos lo hacemos. Pero cuando el sí mismo comienza a emerger, cuando comienzas a encontrar esa plenitud interior, esa sensación de estar completo en ti mismo, tus relaciones naturalmente cambian. Ya no necesitas que otros te digan quién eres. Ya no necesitas su aprobación para sentirte valioso. Y esto no te hace menos interesado en las relaciones. De hecho, te hace capaz de relacionarte de manera más auténtica, más profunda, porque ya no estás tratando de obtener algo de la otra persona. Puedes simplemente estar con ellos, encontrarlos donde están, sin agenda, sin necesidad de que sean diferentes de lo que son. Y esto es paradójico porque al mismo tiempo que te vuelves más capaz de aceptar a los demás como son, también te vuelves menos tolerante con las relaciones que no son genuinas, que están basadas en roles o expectativas o transacciones en lugar de conexión real. Puedes encontrarte alejándote de amistades que antes eran centrales en tu vida. Y esto puede ser doloroso. Puede haber duelo. Pero cuando miras honestamente a esas relaciones, te das cuenta de que estaban basadas en una versión de ti que ya no eres, o quizá en una versión de ti que nunca fuiste realmente sino que estabas interpretando para encajar, para ser aceptado. Y ahora que esa máscara se está cayendo, ahora que estás comenzando a vivir desde un lugar más auténtico, esas relaciones simplemente ya no funcionan. No es culpa de nadie. Es simplemente que están en diferentes caminos, en diferentes etapas de su propio desarrollo. Al mismo tiempo, puedes notar que ciertas personas nuevas comienzan a aparecer en tu vida, o que personas que conocías superficialmente de repente se vuelven más significativas. Hay una cualidad de reconocimiento en estos encuentros, como si en algún nivel más profundo ya conocieran partes de ti que otros no pueden ver. Jung hablaba de esto también, esta forma en que cuando comienzas a individuarte, cuando comienzas a convertirte en quien realmente eres, naturalmente atraes a otros que están en un camino similar. No necesitas buscarlos activamente. Simplemente aparecen, a menudo de maneras sincrónicas, inesperadas. Y en estas nuevas relaciones o en estas relaciones profundizadas hay una calidad diferente de comunicación. Puedes hablar sobre cosas que importan, sobre experiencias interiores, sobre preguntas que no tienen respuestas fáciles, sobre el misterio de la existencia. Y estas conversaciones no se sienten pesadas o pretenciosas. Se sienten naturales, necesarias, como agua después de una larga sed. Porque finalmente estás encontrando personas que hablan tu idioma, no el idioma de la superficie sino el idioma de las profundidades. También hay un cambio en cómo manejas el conflicto en las relaciones. Antes, quizá evitabas el conflicto a toda costa o quizá reaccionabas con defensividad o ataque cuando te sentías amenazado. Pero ahora hay más espacio. Cuando alguien dice algo que te molesta, en lugar de reaccionar inmediatamente, hay una pausa. En esa pausa,
Puedes sentir lo que está sucediendo dentro de ti. Puedes notar la reacción automática sin tener que actuar sobre ella. Y desde ese espacio de conciencia, puedes elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Esto no significa que nunca te enojes o que nunca expreses desacuerdo. Significa que cuando lo haces, viene de un lugar consciente en lugar de un lugar reactivo. La sexta señal es una creciente sensación de soledad que paradójicamente no se siente como algo negativo. Hay una diferencia entre la soledad que viene del aislamiento, de sentirse cortado de los demás y del mundo, y la soledad que viene de habitar tu propia profundidad. Esta segunda clase de soledad es en realidad una forma de plenitud. Es la experiencia de estar tan completamente contigo mismo que no necesitas constantemente la compañía o la distracción de otros para sentirte bien. Esto no significa que te conviertas en un ermitaño o que rechaces todas las conexiones sociales. Significa que tu relación con estar solo cambia fundamentalmente. Antes, estar solo podía sentirse como un castigo, como algo a evitar. Pero ahora, el tiempo a solas se convierte en algo precioso, algo que proteges y priorizas. Es en la soledad donde puedes escuchar tu propia voz más claramente, donde puedes sentir tus propios ritmos, donde puedes simplemente ser sin tener que adaptarte a las expectativas o necesidades de otros. Y en esta soledad, puedes descubrir que en realidad nunca estás completamente solo. Hay una presencia, esa misma presencia del sí mismo que hemos estado explorando, que se hace más tangible cuando estás quieto y solo. No es una presencia separada de ti, pero tampoco es simplemente tu ego, tu mente pensante. Es algo más profundo, más estable, más sabio. Es como tener un compañero interior, una fuente de guía y consuelo que siempre está disponible cuando te vuelves hacia adentro. Esto puede sonar místico o abstracto, pero es en realidad una experiencia muy concreta. Es la diferencia entre sentarte solo en tu habitación y sentirte vacío, ansioso, inquieto, y sentarte solo en tu habitación y sentir una plenitud tranquila, una sensación de estar en casa contigo mismo. Y una vez que has probado esta segunda experiencia, una vez que has sentido lo que es estar genuinamente cómodo en tu propia compañía, tu relación con todo lo demás cambia. Ya no buscas a otros para llenar un vacío. Ya no dices que sí a invitaciones solo para evitar estar solo. Puedes elegir conscientemente cuando quieres compañía y cuando quieres soledad, y ambas opciones se sienten igualmente válidas y nutritivas. La séptima señal se relaciona con tu sentido de propósito y dirección. Durante mucho tiempo, quizá has sentido que deberías saber qué estás haciendo con tu vida, que deberías tener un plan claro, metas definidas, un camino obvio hacia adelante. Y cuando no tenías estas cosas, o cuando las metas que tenías dejaban de sentirse significativas, podías sentirte perdido, como si estuvieras fallando de alguna manera. Pero cuando el sí mismo comienza a guiar tu vida, tu relación con el propósito cambia de manera fundamental. En lugar de buscar un gran propósito singular que defina toda tu existencia, comienzas a sentir el propósito como algo más fluido, más momento a momento. Es como si cada situación, cada encuentro, cada decisión pequeña llevara su propia semilla de propósito, su propia oportunidad de alineación con algo más grande. Ya no se trata de llegar a algún destino futuro donde finalmente estarás completo o realizado. Se trata de estar completamente presente en este momento, respondiendo a lo que la vida te está pidiendo ahora, confiando en que cada paso, incluso cuando no puedes ver el camino completo, te está llevando exactamente a donde necesitas estar. Esto requiere un tipo diferente de coraje. Requiere la voluntad de no saber, de caminar en la niebla, de dar el siguiente paso incluso cuando no puedes ver lo que viene después. Y nuestra cultura no nos prepara para esto. Nos enseñan a planificar, a controlar, a minimizar la incertidumbre. Pero la vida del sí mismo, la vida guiada por las profundidades, es inherentemente incierta desde la perspectiva del ego. No puedes planificarla con anticipación porque se está revelando en tiempo real,
respondiendo a factores que tu mente consciente no puede calcular completamente. Puedes encontrarte tomando decisiones que no tienen sentido para otros o incluso para tu propia mente racional. Dejas un trabajo que era seguro y bien pagado porque algo en ti sabe que ya no es el lugar correcto, incluso si no tienes claro qué viene después. Terminas una relación que en papel era perfecta porque sientes en tus huesos que no es tu camino, incluso si no puedes articular exactamente por qué. Te mudas a una nueva ciudad, comienzas un nuevo proyecto, cambias de dirección de maneras que parecen impulsivas o irresponsables desde afuera pero que se sienten absolutamente necesarias desde adentro. Y lo notable es que cuando tomas estas decisiones desde un lugar de alineación con el sí mismo, incluso cuando son difíciles, incluso cuando implican pérdida o incertidumbre, hay una sensación de corrección en ellas. No es que todo se vuelva fácil o que mágicamente todas las piezas caigan en su lugar. Pero hay una sensación de estar en tu propia verdad, de estar viviendo tu propia vida en lugar de la vida que otros esperaban de ti o que pensabas que deberías estar viviendo. Y esta sensación de autenticidad, de integridad en el sentido más profundo de la palabra, es más valiosa que cualquier seguridad externa o aprobación. La octava señal tiene que ver con tu relación con el sufrimiento y la dificultad. Esto es quizá uno de los cambios más profundos y más difíciles de articular. No es que dejes de sufrir o que de repente te vuelvas inmune al dolor. Es que el significado del sufrimiento cambia. Antes, el sufrimiento era algo que simplemente querías evitar o superar lo más rápido posible. Era el enemigo, la evidencia de que algo estaba mal. Pero a medida que profundizas en este proceso, comienzas a entender que el sufrimiento a menudo es el vehículo de la transformación, el fuego que quema lo que ya no sirve para que algo nuevo pueda emerger. Jung hablaba del proceso de individuación como inherentemente doloroso porque requiere la muerte del ego en su forma limitada. Requiere soltar las identificaciones que te han definido, las historias que te has contado sobre quién eres, las defensas que has construido para protegerte. Y este soltar se siente como una muerte porque en cierto sentido lo es. No es que dejes de existir, pero la forma en que has existido, la estructura de tu identidad, tiene que desmoronarse para que una estructura más amplia, más auténtica, pueda formarse. Cuando estás en medio de este proceso, cuando estás en el fuego de la transformación, puede ser extremadamente difícil. Puede haber periodos de depresión profunda, de ansiedad intensa, de sentirte completamente perdido. Y estos periodos no son señales de que estés haciendo algo mal. Son señales de que algo profundo está sucediendo, de que las viejas estructuras se están desintegrando. Jung lo llamaba la noche oscura del alma, ese periodo donde todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre la vida se pone en duda, donde te sientes suspendido entre lo que eras y lo que estás convirtiéndote. Sin poder regresar pero sin poder ver todavía hacia dónde vas. Si estás en este lugar ahora, o si has estado en este lugar recientemente, quiero que sepas que no estás roto. No estás fallando. Estás en el medio del proceso más importante de tu vida. Y aunque no puedo quitarte el dolor, puedo decirte que tiene significado, que estás sirviendo a algo más grande, que al otro lado de este descenso hay una expansión que no podrías haber imaginado antes. Pero tienes que atravesarlo, no rodearlo. Tienes que sentir lo que hay que sentir, soltar lo que hay que soltar, morir a lo que tiene que morir. Y en este proceso, descubres una fortaleza que no sabías que tenías. No es la fortaleza de resistir o de reprimir o de forzarte a seguir adelante. Es la fortaleza de ser capaz de estar con lo que es, de no huir del dolor, de permitir que el proceso se despliegue en su propio tiempo. Esta es una fortaleza mucho más profunda que cualquier cosa que nuestra cultura generalmente reconoce o valora. Es la fortaleza de la vulnerabilidad, la fortaleza de la rendición, la fortaleza de confiar en el proceso incluso cuando no puedes controlar el resultado. La novena señal se manifiesta en tu relación con la creatividad y la expresión. Algo comienza a moverse en ti que quiere ser expresado, que necesita encontrar forma en el mundo.
Esto no significa necesariamente que te conviertas en un artista profesional o que produzcas obras maestras. Significa que hay un impulso creciente de crear, de hacer, de traer algo al mundo que lleva tu marca única, tu visión particular, tu voz específica. Esto puede tomar muchas formas. Quizá comienzas a escribir, no para publicar sino simplemente para capturar lo que está moviéndose dentro de ti. O comienzas a pintar, a hacer música, a cocinar de maneras más experimentales, a diseñar tu espacio de vida de manera que refleje quién realmente eres. O quizá la creatividad se expresa en cómo vives tu vida diaria, en las pequeñas decisiones que tomas, en la forma en que te relacionas con otros, en cómo organizas tu tiempo. La creatividad no se limita a las artes. Es cualquier acto de traer algo nuevo a la existencia, algo que no estaba ahí antes, algo que lleva tu esencia única. Y lo que es importante entender es que este impulso creativo no viene del ego. El ego puede querer crear para impresionar a otros, para ganar reconocimiento, para probar algo. Pero la creatividad que surge del sí mismo es diferente. Es más desinteresada en cierto sentido. Creas porque tienes que crear, porque algo en ti morirá si no lo haces, porque la expresión misma es su propia recompensa, independientemente de si alguien más lo ve o lo valora. Esto puede ponerte en conflicto con las expectativas sociales sobre lo que es valioso o productivo. Puedes encontrarte dedicando tiempo a proyectos que no tienen valor monetario obvio, que no avanzan tu carrera, que no pueden ser justificados fácilmente en términos prácticos. Y puede haber voces, tanto internas como externas, que te digan que estás perdiendo el tiempo, que deberías estar haciendo algo más útil. Pero si estás escuchando al sí mismo, si estás honrando ese impulso creativo, sabes en un nivel profundo que esto es exactamente lo que necesitas estar haciendo. Que esta expresión es parte esencial de tu proceso de convertirte en quien realmente eres. La 10ª señal, y esta es profundamente importante, es un cambio en tu relación con el control. Durante la mayor parte de tu vida, probablemente has operado bajo la suposición de que necesitas controlar las cosas para que tu vida funcione, para estar seguro, para lograr lo que quieres. Y cierto nivel de control es necesario, por supuesto. Necesitas pagar tus cuentas, necesitas cumplir tus responsabilidades, necesitas tomar decisiones y actuar sobre ellas. Pero hay una diferencia entre este control funcional y necesario y el tipo de control que viene del miedo, de la necesidad del ego de sentirse seguro y poderoso. Cuando el sí mismo comienza a emerger, cuando comienzas a confiar en ese proceso más profundo, tu necesidad de controlar todo comienza a aflojarse. Esto no sucede de una vez. Es gradual, a menudo a través de experiencias donde te ves forzado a soltar el control, donde la vida te muestra que no puedes controlar tanto como pensabas. Quizá algo que planeaste cuidadosamente se desmorona y en el desmoronamiento descubres que algo mejor emerge. O quizá te enfermas, o pierdes un trabajo, o una relación termina y en ese periodo de no poder controlar nada, descubres una resiliencia y una capacidad de adaptación que no sabías que tenías. Con el tiempo, comienzas a entender que el control es en gran medida una ilusión. Puedes influir en las cosas, puedes tomar decisiones sabias, puedes actuar con intención. Pero no puedes controlar los resultados. No puedes controlar cómo otros responden. No puedes controlar las circunstancias más grandes de la vida. Y cuando realmente aceptas esto, cuando dejas de luchar contra esta realidad fundamental, hay una liberación tremenda. La ansiedad que viene de tratar de controlar lo incontrolable comienza a disolverse. Y en su lugar hay una sensación de fluir con la vida en lugar de contra ella. Esto no es pasividad o resignación. Es algo mucho más activo y comprometido. Es la capacidad de actuar plenamente en cada momento mientras simultáneamente sueltas el apego al resultado. Es hacer tu mejor esfuerzo y luego confiar en que lo que suceda será exactamente lo que necesita suceder, incluso si no es lo que querías o esperabas.
Esta es una de las paradojas más profundas del camino espiritual, que al soltar el control, en realidad te vuelves más efectivo, más capaz, más alineado con el flujo natural de las cosas. Todas estas señales que he compartido contigo, estas 10 formas en que el sí mismo se anuncia, no son experiencias separadas. Son aspectos diferentes de un solo proceso, un solo movimiento hacia la totalidad, hacia la integración, hacia convertirte en quien realmente eres más allá de todas las máscaras y roles y condicionamientos. Y este proceso no tiene un final claro. No llegas a un punto donde puedes decir, ya está, ahora estoy completamente individuado, ahora soy completamente quien debo ser. Es más bien un despliegue continuo, una profundización constante, un proceso que dura toda la vida. Jung pasó décadas explorando su propio inconsciente, trabajando con sus propios sueños, enfrentando sus propias sombras. Y hasta el final de su vida, seguía descubriendo nuevas profundidades, nuevas capas, nuevos aspectos de sí mismo que necesitaban ser integrados. Esto no es desalentador. Es en realidad profundamente esperanzador porque significa que siempre hay más, siempre hay profundidad adicional, siempre hay nuevas posibilidades de crecimiento y transformación. Nunca estás atascado, nunca estás terminado, nunca es demasiado tarde para comenzar este viaje hacia tu propio centro. Si estas señales resuenan contigo, si reconoces algunas o todas estas experiencias en tu propia vida, entonces ya estás en el camino. El sí mismo ya está emergiendo, ya está 100%.